viaje maravilloso. Nos regresamos de Zihuatanejo, íbamos 4, se quedaron 2 y nos fuimos otro y yo a vivir la experiencia allá con María Sabina, ¿no? Y empecé a darme cuenta que yo desde chavillo yo siempre había buscado a mi Dios. Inclusive yo estuve internado en la escuela y yo pensaba, deseaba ser sacerdote. Pues me vacilaban todo el mundo porque decían, si eres un desmadre, ¿cómo vas a ser sacerdote, no? Pero en el fondo yo siempre he buscado a mi Dios, ¿no? Y yo no sabía, ¿no? Entonces yo quería que la gente me dijera cómo encontrarlo. Unos me hablaban de dinero, otros me hablaban de amor, otros me hablaban de poder. Cada quien me hablaba de sus ideas, de su rollo, y yo vivía lo que los otros me daban, de conocimiento, de chismes, de mentiras, de verdades, pero menos la mía, porque yo no conocía, no sabía, no creía, no tenía fe, muchas cosas, ¿no? Entonces me voy a vivir allá a la sierra, y cuando tengo mis desdoblamientos, mis viajes astrales, me empiezo a dar cuenta de que como que yo sentía que la vida, la felicidad, la libertad estaba dentro de mí sin conocer nada. Nada más yo lo sentía así como, porque yo me sentaba ahí en el aeropuerto, ahí en Huautla Jiménez, y veía toda la sierra y decía, puta, esto es vida, ¿no? Y soplaba el viento y yo me sentía parte del viento y todo, mi condición, mis viajes, lo que sea, ¿no? Pero yo me sentía que estaba siendo yo en ese momento, que ya no era el hijo de papi o el hijo de doña Emma o el hermano de Popo, o sea, porque siempre era como el agregado de algo, menos yo. Y entonces vivo mi experiencia, me quedo allá alguna temporada bajo. Yo empecé a buscar, yo empecé a consumir sustancias y a buscar la aprobación de la gente. No sé si me sentía muy solo o quería llamar la atención, y como no podía llamar la atención con lo bueno, empecé a hacerlo con lo malo. Entonces recuerdo que la gente me decía, es que tienes que ser así, tienes que vivir así. Y yo quería hacerle caso a la gente, ¿no? Inclusive cuando me hablaban de la religión y me decían, si sigues andando así con las tuyas te va a castigar Diosito. Y yo sentía que había un Dios castigador, ¿no? Te vas a ir al infierno. Y ya me sentía yo entre las llamas, ¿no? O sea, yo empezaba a alucinar muchas cosas, porque yo no sabía lo que era la vida. Mi vida era lo de todos menos lo mío, menos lo que yo sentía, ¿no? Cuando yo me sentía libre, siempre me decían, no, es que eso no es libertad. Crecí así. Cuando pasó el tiempo, fui probando una sustancia, otra, se me desarrolló en mí la tolerancia, que es más consumo para buscar el efecto inicial. Pues ya no lo conseguía, además mezclaba unas con otras para que buscara ese efecto, pues ya no lo tenía, ¿no? Mi cuerpo se fue intoxicando, se fue saturando, yo ya no sabía por qué consumía o no, yo no sabía ya, mi cuerpo me lo pedía. Lo que sí sabía es que yo estaba viviendo una vida que era muy criticada, muy señalada, porque no obstante que trabajaba, estaba mal lo que
lo que yo hacía me decían todos, pero nadie me daba una evidencia. Es que está prohibida las sustancias. Ah, bueno, está prohibida, pero pues yo me siento bien, ¿no? Entonces pasó así el tiempo, ¿no? Yo no me di cuenta en qué momento estaba ya envuelto en el infierno de las sustancias. El día de hoy siento que el consumo de las sustancias es entrar a la oscuridad, a la negación, a la pérdida, a la agonía, a la muerte, ¿no? Pero no podía parar porque no sabía cómo. Yo cuando llego al consumo, yo no sabía que existían ni siquiera los grupos, ni había la información de ahora. Entonces, yo siento que empecé a vivir una vida de esclavitud. Una vida de esclavitud. Yo era el esclavo de las sustancias. No. Al principio me hablaron y me dijeron, consúmeme y te voy a hacer feliz y te voy a dar todo. Y me la creí. Y pues fueron pérdidas. Fue negación, fue agonía. Imagínense una persona, nada más imagínense esto, que junta X cantidad de dinero, lo que sea, y que dice, voy a ir a comprar sustancia, la favorita, la que se mete uno. Va a ir uno y lo primero que hace es invocar a Dios cuando nunca lo hizo y dice, Dios mío, ojalá y me den de la buena. Dios mío, ojalá y no me caciqueen. Dios mío, ojalá y no me agarre la tira. Y es cuando entonces nombro a Dios por conveniencia. Yo no sé en qué momento, buscando a Dios desde chavo, en qué pasón lo perdí, o me alejé de Él más bien, porque Él siempre ha estado conmigo. Y que cuando va uno llegando a comprar, ya está uno pensando dónde consumirla, pensar que se va a acabar y cómo adquirir más. Y lo peor de todo es que estaba yo consciente que iba a comprar miedo, agonía y muerte. Y sin embargo, ahí estaba. Era una forma de vida. Se acostumbra uno al mal vivir, que si no está mal, no se siente uno bien. Es una locura. Entonces, no me di cuenta. Soy sincero, no me di cuenta. Pensaba que porque trabajaba, porque tenía una familia, yo estaba bien. No sabía lo que era la adicción. No conocía las agrupaciones. No son pretextos, es mi historial. Es mi forma de vida que tuve. Es mi verdad. Y empiezo a caminar y empiezo a vivir cosas muy desagradables, ¿no? Dicen que el caminar de las sustancias termina en cárceles, hospitales y la muerte. Y que un adicto siempre está viviendo en la locura, haciendo las mismas cosas, esperando resultados diferentes y siempre dándose en la torre y en la torre y en la torre, y decir, bueno, es que se me pasaron las cucharadas, no, es que ahora sí voy a poder, ahora, o sea, siempre justificando las derrotas, justificando las pérdidas, defendiendo la sustancia hasta la locura y la muerte. Y era una forma de vida. Estaba totalmente perdido. ¿Dónde? No lo sé, pero estaba yo perdido.
tuve que vivir cosas bastante desagradables. Un día yo no quería ni cambiar la vida de nadie ni meterme con nadie. Yo quería que me dejaran en mi infierno, que no se metieran en mi infierno. Un día, cansado de todo esto, sin saber ni siquiera por qué lo hacía, decidí quitarme la vida y puse una carta póstuma que decía: no se culpe a nadie de mi muerte, pero cada vez que tengo contacto con la sustancia siento que el demonio se me mete y me vuelvo loco, porque puras cosas negativas y perversas pienso y siento. Así lo sentía. Entonces, cuando escribo esa cartita, no se culpe a nadie de mi muerte, empiezo a jugar. Yo estaba de jefe de la policía aquí en México y empiezo a jugar con las armas, se ponerme una pistola aquí y la otra pistola acá, y me amarré una escopeta al pie y como que le quería jalar. Y no sabía qué me estaba pasando. Yo no estaba consumiendo esos días porque había perdido a la familia, a mi ex esposa y a mis hijas en esos días. Entonces no estaba consumiendo, estaba yo lleno de odio, de resentimiento, quería acabar con ellos. Había perdido el piso en todos los aspectos. Cuando en ese momento que estaba yo con las armas, me dieron ganas de ir al baño. Y fui al baño. Y yo desde siempre acostumbro muy pocas veces a verme al espejo. Salgo de bañarme, me peino y ya me veo muy pocas veces en el espejo. Pero ese día, cuando volteé y me vi a una persona con los ojos rojos inyectados, llenos de odio, de resentimiento, de amargura, de rencor, que durante 20 años se había peleado diario con la gente. Diario me peleaba. Andaba armado, me valía gorro con quien fuera, y entonces al verme al espejo descubrí algo. Fue la primera luz que estuve, porque a mí no me importaba si estaba viviendo o estaba muriendo, no me importaba, porque yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Pero descubro en ese espejo a un cuate cobarde que toda la vida se peleó, anduvo armado y nunca se rajó con nadie. Y descubro que siempre lo había hecho porque en el fondo tenía miedo y no quería que nadie me descubriera que tenía miedo, por eso me aventaba lo que fuera. Fue el primer síntoma de espantarme de mí, de espantarme de mi situación y decir: este que estoy viendo no soy yo. Yo había hecho de mí el héroe, el desafiante, el aventurero, el peleonero, el que estaba yo viendo no era yo. Y entonces pido la ayuda, volteo, se me abre, iba a agarrar una agenda, se cae, se abre, y entonces estaba el nombre de una persona que trabajaba en una clínica de recuperación, que había venido de Centroamérica a colaborar con una clínica, y entonces le hablo para pedirle la ayuda, y me dice: es que tú eres el clásico marido cornudo. Todos saben de tu bronca menos tú, así estás tú con tu adicción. ¿Qué hago? Ven a verme. Cuando yo llego y me dicen que necesitaba un internamiento, yo traía un gran dolor en el alma,
un vacío espiritual tremendo. Yo lo único que quería era quitarme mi dolor. Y me dicen, para quitarte tu dolor y empezar a encontrarte, que tú seas alguien. Tú, que seas tú, no el imitachangos de todo mundo. Necesitas primero dejar de consumir. Y entonces yo le digo, estoy dispuesto a pagar el precio. Porque era tanto el dolor que yo sentía aquí adentro, que yo sí quería dejar. Y entonces le dije, yo hago lo que sea. ¿Vas a dejar de consumir? Claro que lo hago. Pero de repente, cuando ya estoy ahí, me enseñan pues este bendito programa y me hablan de principios espirituales y me dicen que la única solución a mi vida para poder encontrarme yo a mí era practicar estos principios, 12 pasos, 12 tradiciones, los axiomas, entre ellos vive y deja vivir, dejarme de meter en lo que no me importa, respetar a la gente ajena, no estar etiquetando a nadie, y me hablan de la oración de la serenidad. Concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Hoy yo no puedo cambiar a las personas, a las situaciones ni a las cosas. Valor para cambiar las que sí puedo. Lo único que puedo cambiar en este mundo es a mi persona si quiero. Y sabiduría para discernir la diferencia. No te hagas pendejo, Samuel. Y tú sabes lo que es bueno y lo que no es bueno. Y bueno es todo aquello que beneficia y que es positivo para todos. Y malo es que si dañas a alguien, ya no fue bueno. Así que no te hagas tarugo. Entonces yo al ver todo eso y que me dicen todo eso y que de los grupos, me doy cuenta que toda la vida yo había querido cambiar a la persona, en aquel entonces a la mujer con la que yo estaba casado. A mi jefe del trabajo le quería decir cómo se tenían que hacer las cosas. A mis hermanos cómo vivir. A mis padres qué hacer. Entonces me doy cuenta de que ni sano juicio y que sí era un metiche. Digo, recuerden que estoy hablando de mí, ¿no? Y entonces dije, no entiendo, pero como que me sacudió y como que pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y empiezo a darle vida. Para empezar, yo les voy a decir que a mí me llegó bien retardado la aceptación. Yo admitía que tenía problemas, pero no aceptaba que era un adicto. No obstante, todas las pérdidas y todo lo que había vivido. Porque hay una diferencia entre admisión y aceptación. Yo admito, pero no acepto. Entonces me costó trabajo. Yo les tengo que decir, porque esta bendita tribuna me dice sé honesto, y yo les tengo que decir que yo los primeros 8 meses, 7 meses, 9 meses, yo me quedé en la agrupación por ego, no por aceptación. No me había derrotado, íbame a 3 juntas diario, en la noche me iba a evangelizar, yo quería sacarme el chamuco de adentro, o sea, no concebía darme cuenta, porque me di cuenta en ese espejo, lo pendejo que yo había sido, porque tenía toda una vida por delante y se me ocurrió meterme con las sustancias, al infierno. Y empiezo entonces a darme cuenta que aparte de que estaba equivocado, no sabía vivir y quería cambiar la vida de todos. Empiezo a tener la aceptación, empiezo a tener un poquitito de sano juicio. ¿Y cómo se notaba ese sano juicio? Empezaba a ir a las juntas, en vez de irme con la banda. Empezaba a hacer servicio, en vez de irme a transar por ahí.
Entonces empiezo a sentir y a tener un poquitito de esperanza, que es la hija pequeña de la fe, de que esta gente de buena voluntad me querían ayudar. Estaba yo en el cuarto de los espejos, donde cada quien regalaba algo para que yo me reflejara y me buscara y me encontrara. Y claro, yo en mi grupo volteaba y veía a todos con las caras que tenían y decía, ay güey, si estos son los que me van a ayudar, pues imagínense. Cosa que les dije que en mi grupo, Y entonces yo decía, pero al otro día regresaba. Ahora sí que, como recordando a uno de nuestros compañeros, ¿no? ¿Qué le echaron al café? ¿Qué le echaron para poderme cautivar en estos espacios mágicos donde me hacía regresar día a día? Que entonces empiezo a tener sano juicio, porque empiezo a creer en ustedes que me podían ayudar. Y me iba y me daban una palmadita, la terapia del perro, y me decían, aquí te esperamos mañana, ¿no? Y había gente que me decía, otra vez aquí, güey, yo pensé que ya te estaba rompiendo la tuya. O sea, y eso me hizo quedarme, el ego. Empecé a tener un poquito de sano juicio. Sí me metía con la gente. Entonces empecé a agarrar como herramientas el conocimiento que se me daba con la literatura, con los principios y los historiales, para estar criticando y juzgando a mis compañeros. Hay veces voy a hablar de esto, aquella ya se va, y juzgándolos a todos. Hasta que aprendí que adentro de cada uno de los compañeros está un poder superior, y que cada uno de ustedes, con sus actitudes, me saluden o no me saluden, con sus historiales, con lo que sea, están salvando mi vida. O sea, ¿cómo era posible que yo le quisiera morder la mano a quien me estaba salvando la vida? Y entonces empieza a tener un poquito de sano juicio, y empiezo a darme cuenta que mi vida sí estaba mal, pero que tenía la oportunidad. En ese momento ya podía empezar a detectar, admitir y corregir. Y en ese momento empiezo a tener cambios. Empecé cambiando de mujer, y entonces le doy un mal enfoque a la recuperación. Porque el enfermo como yo transquiversa las cosas y se las quiere aplicar a su manera y a sus conveniencias. Y se habla de principios espirituales, no de cosas materiales. Porque yo lo viví. Estando en la agrupación me equivoqué muchas veces y me sigo equivocando. No es mi intención, pero cuando tantito se me sube el ego, ya troné. Y entonces empiezo a darme cuenta, pues, que necesito aplicarme y que necesito vivir estos principios espirituales, y empiezo entonces sí a darle vida a este tercer paso, al poder superior. Y entonces empiezo a querer y me empiezo a hincar y empiezo a pedir, y veo las manifestaciones, y no era lo que yo quería ni lo que yo deseaba, era lo que yo necesitaba. Dios estaba manifestando en mi vida, y me doy cuenta que en el programa habla de un Dios amoroso que se manifiesta, y yo lo empiezo a sentir, a vivir, y empiezo a creer. Me dicen y me hablan, ¿no? Y me dicen que necesito escribir, y les digo, ¿otra vez? Y por eso dejé la escuela. Y me dicen, sí,
Te voy a decir, así me la vendieron. ¿Que habrá algo adentro de ti que tú no conozcas de ti? Y dije, ay, güey, parece trabalenguas, ¿no? ¿Habrá algo dentro de ti que no conozcas de ti? Y yo me pongo a pensar y me digo, todo lo que existe dentro de mí yo lo conozco. Hay cosas que no quiero recordar, hay cosas que se me han olvidado, hay cosas que la verdad ya se me pasaron, pero todo lo que he vivido aquí adentro, pues es parte de mi historial, de mi vida, todo lo conozco. Me dicen, pues te voy a ayudar a escribir, te voy a dar guía y dirección y te voy a escuchar si tú así lo deseas. Y yo le dije, va, sí. En aquel entonces conocí a gente de 15, 17, 20 años dentro de las agrupaciones que les hablabas de un cuarto y quinto paso y se asustaban. Sí, no lo dudo. Y entonces, pues venga. Y entonces me dice, le digo, ¿y para qué es eso? Para que te des cuenta cómo, cuándo y dónde los instintos naturales se descoyuntan, se vuelven defectos de carácter y han hecho lo que eres el día de hoy. Y dije, ay, güey, suena interesante. Quiero conocer, quiero saber. Y me doy a la tarea de vivirlo. Y empiezo a descubrir la nueva forma de vida. Saber por dónde tengo que trabajar para poder ser yo. No estar de metiche queriendo cambiar las vidas ajenas y darme y valorarme, y amarme y respetarme a mí y entrar en principios. Por mi bien, si yo quiero. Porque dicen aquí que al cliente lo que pida. Actúas bien, bien te va. Un pensamiento positivo jala a un pensamiento positivo. Un pensamiento negativo jala 10 pensamientos negativos. Entonces tú sabrás. Y entonces yo digo, pues le entro. La vivo y me hablan de los defectos de carácter. Me hablan de lo que algunos de nosotros conocemos como, dicen, los pasos olvidados, los que nadie quiere trabajar. Y entonces yo no sabía cómo era este rollo hasta que empiezo a decirle al padrino, ¿no? Oye, fíjate que pues yo me he portado bien, tú sabes, ¿no? Entonces este fin de semana pues me quiero ir a cotorrear con una chavita, entonces pues aunque sea este fin de semana le quiero dar vida, aunque sea a uno de mis defectos, ¿no? Aunque sea la lujuria, ¿no? Al fin nada más es fin de semana. Y entonces me dice, a ver, güey, cuando alguien te dice, está embarazada, te dice, no, estoy medio embarazada. Pues no, pues aquí eso todo, nada, güey. O le entras y caminas por la derecha, o no. No, pues no vas a ser santo, ni vas a quedar blanco como la nieve, pero si quieres, no sé lo que vas a ganar, porque eso solamente tú lo vas a vivir, pero sí sé que vas a perder. Y dije, ¿más perdida? Sí, vas a perder la angustia, la desesperación, el miedo, el rencor. Y me gustó, porque era lo que más me dañaba y estaba yo consciente. Y entonces me hincaba. Yo en el grupo que estaba militando, no sé si lo conocieron o no, pero el grupo Los Insurgentes, había mucha modelo y artistas, y había más mujeres que hombres, y muy guapas. Y de repente, pues ¿quién le hace caso a un loco? Pues una loca, ¿no?
Y entonces me decía alguna, ¿no? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No, nada, ¿por qué? Vámonos a Acapulco. No, no tengo dinero. Yo te invito. No, no puedo. Uy, se me hace que hasta puñal eres, güey. Le digo, me encantas, pero ¿sabes qué? A mí el padrino me dijo que este primer año no me metiera con nadie. Y ha sido tanto mi dolor que me cae, que me quiero aplicar. Estoy dispuesto a pagar el precio. Y me apliqué ya. Y me dolió que me dijeran cosas. Y ante Dios que hasta lloré. Pero después me empecé a reír. Y me di cuenta que podía empezar a decir no. Me estaba ya empezando a formar como hombre. Porque no sabía decir no. Y para lo malo, pues menos. Y entonces empecé a caminar. Y empecé a vivir cosas muy difíciles. Por ejemplo, en la reparación de daños. Me di cuenta que tenía... Dicen que pedir disculpas cualquier tibio lo hace. Que la gente que está en programa y que quiere crecer tiene que pedir perdón, porque duele pedir perdón. Nada de que, discúlpame, ¿no? Perdóname. Puta, ese sí duele, porque se desinfla el ego. Y yo me mandaron a pedir perdón. Y me acuerdo, muchas anécdotas tengo, ¿no? Pero me recuerdo, por ejemplo, una donde yo venía bajando, de ahí de Revolución. Había ido a comprar un carro y nadie sabía que yo lo había comprado. Salí de la agencia, llevaba como una cuadra y me cambio de luces. Y yo dije, pues ¿quién va? Gracias. Y me alzaba la mano, ¿no? Y me decían, párate. Y yo decía, pero pues ¿quién? Si nadie sabe ni siquiera que vengo. Ahorita acabo de salir de la agencia. Y de repente se me emparejó el carro y me dice un cuate, ¿no? Le decimos el licenciado. Me dice, párate. Y yo dije, güey. Y pues me paré. Y me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Le digo, bien. Sí, ya me dijeron que andas en esos pinches grupos de locos de los AA. Y entonces, le digo, ¿me paraste para qué? Le digo, te he pedido disculpas muchas veces durante años. Y ahorita que te veo, te quiero pedir perdón, aprovechando el viaje, que te paras para molestarme. Me dice, tengo 8 años recordándote todos los días, mentándote la madre todos los días, viendo cuándo es el momento en que te pueda fregar. Le dije, ya te he dicho y te lo he dicho muchas veces que siento en verdad, pero ¿sabes qué? Recordemos que tú me atacaste con 2 más, cabrón. Habíamos estado en una borrachera, nos hicimos de palabras, se me aventó encima, yo me le aventé y se metieron 2 a defenderse. Cuando yo caí al suelo, agarré una botella, la rompí y se la metí. Y entonces se la clavé en la cara. Entonces todos los días me mentaba la madre, porque todos los días se veía al espejo y veía su cara cortada. Y me dice, no, nada más te paré para decirte que ayer tuvimos una orgía. Le dije, pues de pocas, qué padre, ¿no? Y me dice, sí, y tu exmujer estuvo con nosotros. Y entonces me quedo callado y le digo, qué bueno que se divirtieron
te voy a pedir un favor, mano. Te suplico, no te pido, te suplico de la manera más atenta, no se te vuelva a ocurrir pararme para provocarme. La próxima vez que lo hagas te rompo la madre, como lo he hecho. Me dijo, pues dicen que te metiste a esos grupos para cambiar, pero veo que sigues igual. Le digo, sí, es que esos grupos nos hacen mansos, pero uno no es menso. No me provoques, cabrón. Y se subió y se fue. Y de esas tengo muchas anécdotas donde tuve que pedir perdón. Me mentaron la madre. La que nunca se me va a olvidar, nunca en la vida se me va a olvidar, es cuando me le hinqué a mi madre y le dije, perdóname, mi mamá, por todos los daños que te he causado. Me agarró, me abrazó, me dio un beso y me dijo, párate, hijo. Entre madre e hijo no existe perdón, solo existe amor. Y me abrazó. Puta. Siento el abrazo de mi madre ahorita. Ella ya se fue. Hay veces que he podido hacer reparaciones, hay veces que no, pero no quito el dedo del renglón. La reparación no es para un día, es para toda la vida. No es nada más llegar y decir, me perdonas, me disculpas, y te dicen sí o no y ya. No, cambio de juicios, actitudes y también de léxico. Y no es por un día, es para toda la vida. Y entonces me viene esta parte donde continúe haciendo mi inventario moral. Y cuando me equivoco, detectar, admitir y corregir. Llega uno a una edad, y no cronológica, sino a una edad en las agrupaciones, donde empieza a tener un poquito, lo digo por mí, de sano juicio, y donde sabe uno, que es mi caso, que yo ya no tengo, compañeros, se me acabó para pagar una consecuencia de mis malas actitudes. Ya no tengo para pagar. Porque muchas veces de chavo decía, el mar se me hace poco para hacerme un buche de agua y aviéntenme a quien sea y órale. Y me di cuenta que los jóvenes también se morían. Entonces no quiero darme el lujo de que mi soberbia y mi enfermedad me digan, tú sí puedes. No, yo ya no puedo, compañeros. Me derroto. Quiero actuar bien. Yo tengo 3 hijas y vivo con un hijito de 8 años. Ahorita lo dejé para venir acá. Y yo lo único que le quiero dejar a mi hijo es principios, educación, amor, respeto. No quiero estar mentando a la madre, ni agredirlo, ni nada. Entonces, y ese cambio, ustedes son los que me han ayudado, pero de mí depende totalmente si le quiero entrar o no quiero entrar. Ya me cansé de la mala vida, ya me cansé de pagar el precio, de tener que pagar el precio y tener que vivir todo. De tensiones. En el hospital la última vez estuve 1 año en el centro médico para que no me amputaran la pierna izquierda. En un pasón me estrellé y para que no me amputaran la pierna izquierda 1 año, compañeros. Medio año en rehabilitación y no entendía. O sea, mi cara está chueca, estoy desfigurado de tanta bronca. Aquí traigo un plomazo, aquí traigo otro piquete. O sea, Dios me ha dado la oportunidad de vida, pues por algo. Yo únicamente quiero servirle a mi jefe, a mi Dios. Me encantan las agrupaciones, estoy perdidamente enamorado del programa. Pero yo no hago ídolos de barro. Con mucho gusto sirvo. Y si me ponen a trapear, a barrer, lo hago con mucho gusto. Porque la limpieza no se la hago al grupo,
Se lo hago a mi Dios para que cuando llegue el nuevo encuentre un espacio de recuperación, de armonía y bienestar. He vivido la oración y la meditación. Cuando oro a mi manera, expreso mi sentir a mi manera y me quedo callado meditando para recibir la respuesta que generalmente no es la que yo esperaba. Siempre el 99.99% ha sido mejor en todos los aspectos, sea lo que sea, porque aceptación no quiere decir que todo va a estar bien. Eso sí, eso lo he aprendido. Aceptación es ver la vida tal cual es. Que se fue la mujer, que Dios la bendiga, cabrón. Aunque me duela, que Dios la bendiga. Ya cuando, ni modo de voltear y decirle al jefe, no, oye, no te lleves a mi vieja, ¿no? Pues, ¿no? ¿O por qué se fue? Al rato me doy cuenta que a lo mejor era la piedra que yo tenía en mi caminar. Como me ha sucedido, como me está sucediendo. Y que muchas veces es necesario perder para ganar. Y entonces me empieza a cambiar mi sentido, empiezo a tener un poquito de sano juicio. No quiero meterme con nadie, quiero respetar a todos, quiero hacer la unidad. No vengo a dar la clase, hablo de mi experiencia. Llego en esta parte de vivir y dejar vivir, cuando llego al 12º paso, y me doy cuenta que yo pensaba que es que ya llegué al primer paso, ya acepté, sin darme cuenta que la parte más alta del paso es la parte más baja del que sigue. Es un escalón. Es que ya llegué al primero, pero es la parte más baja del segundo. Y así. Y cuando llego al 12º, piensa mi soberbia y mi enfermedad, ya la hice. Ya voy a poder pasar el mensaje y ser conducto, o como dijera mi ego, voy a ayudar a salvar vidas. No es cierto. Y me doy cuenta en ese momento cuando ya estoy ilusionándome y ya mi mente enferma dice, ¿ya la estás haciendo, Samuel? Que la escalera es eléctrica y que vuelve a girar para que yo vuelva a empezar, si quiero. Y entonces es maravilloso este programa, este bendito programa, fabuloso. Me empiezo a dar cuenta que ya no quiero, ya no me quiero meter en lo que no me importa, ya no quiero estar de metiche, ¿no? Y empiezo a respetar aunque me queden gordos. Le digo a mi jefe en mi trabajo, ¿no? Por si me está oyendo, ¿no? Que cómo la quiero. Me dice, nadie me ha aguantado tanto como tú. Y le digo, sí, pero tú has hecho de mí un hombre virtuoso. Porque cada vez que estoy contigo, mi tolerancia crece. Está gruesa. Entonces ya le empiezo a encontrar la parte positiva a la vida. Ya no me quiero meter en problemas. Que mis hermanos esto, lo que ustedes digan. Ustedes allá, yo acá. Que en los grupos, ya no quiero cambiar a los grupos. Ya no quiero, tengo que hacer mi servicio con lo que me corresponde. Y si yo puedo colaborar con alguien, lo haré con mucho gusto. Si alguien quiere una sugerencia, estoy en la mejor disposición. Dicen que el hombre viene aquí a dar el conocimiento aprendido en su caminar, el 10%.
de lo que ha aprendido lo debe de regalar. Y el otro 90 se debe de sentar para aprender. Y yo quiero seguir aprendiendo, me quiero seguir documentando. Yo no me la sé de ninguna manera. Soy yo nomás. Pero hoy sí quiero tener el conocimiento para no estar cometiendo estupideces, pensando muchas veces, el programa es maravilloso, la bendita tribuna, todo, pero también la literatura habla de los profesionales, de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, y muchas veces se divorcian los grupos con esa parte. Muchas veces he oído cómo se dice, estás rompiendo los principios. Ay, güey, pues dime cuál principio y dime dónde lo dice. Es que mi padrino me dice, pon a leer a tu padrino porque no sabe, ¿no? Porque hay una parte también donde el gobierno nos apoya, la radio, prensa, difusión, donde nos dan el 10% de su publicidad y todo. No, vas a romper el anonimato. Ay, güey, ponte a leer. El anonimato es para tu persona, no para las agrupaciones. ¿Cómo se van a enterar que existen o no? Entonces hay mucha distorsión. Mis respetos para la gente, ¿no? Mis respetos para todo el mundo. Yo no me pongo a competir quién es mejor, si Cuarto y Quinto Paso, Central Mexicana, Sección México, los liberales, neuróticos. No. Cuando llega uno a pedir la ayuda, toca la puerta y dice, me estoy volviendo loco, ayúdenme. No llega y dice, disculpe, Central Mexicano, Sección México. No invente, ¿no? Entonces, yo veo a todas las agrupaciones como mis hermanos. Todos, mis respetos para todos. Yo lo único que pienso es que ojalá un día nos demos la mano todos y nos digamos, no estoy de acuerdo contigo, pero no estoy en tu contra, con respeto, y no estarnos mentando la madre y peleándonos. Me he aprendido a que debo dejar vivir como quieran vivir. Yo no soy Dios para cambiar, porque también eso me pasó y lo viví. Tuve el complejo de Dios, yo quería salvar a todos y les decía, vas a dar a luz, espérate tantito, que no nazca el niño, primero pasas a tribuna. Tienes un ataque, no llamen al médico hasta después de que venga a tribuna. O sea, puta, ignorancia de mi parte, falta de conocimiento, muy radical con la cosa de los pasos, de los principios. O sea, siempre me equivoqué en interpretaciones que no eran. Entonces ahora que tengo un poquito de sano juicio, quiero respetar a todos, me meto en menos bronca, vivo más feliz. Hoy siento que he encontrado a mi Dios y no me importa si estoy arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Hoy me vale gorro, pero no me suelto de su mano, no me suelto. Y el encontrar eso me hace feliz. Y he encontrado lo que toda mi vida he dicho, libertad y felicidad, porque así nací. Y ahora ya la he encontrado. Encuentro a mi Dios, encuentro amor, libertad, felicidad, y me siento como el viento. Sí hay altas y bajas, y soy una persona sentimental, vulnerable, débil. Sí lo soy, pero ya no como antes. Ahora sí tengo un poquitito de sano juicio, vivo y dejo vivir. Y entonces he encontrado la solución a mi problema. Y la solución a mi problema siempre he sido yo conmigo. No han sido los demás.
Los demás los agarré yo de culpables. Había que echarle la culpa a alguien para justificar mis malas decisiones o mis consumos de sustancia. Es que me hizo, es que me dijo. No, güey. Hoy no. Hoy sé que si hago algo, tengo que afrontar las consecuencias, las que sean. Por eso me cuido, porque ya estoy hasta el gorro de estar peleando. Eso no es vida. Entonces me siento tranquilo, me siento a gusto. Les agradezco inmensamente la invitación. Lo dije al principio, me hacen regresar de donde vengo y a donde no quiero regresar, porque hoy sí puedo vivir y dejar de vivir a los demás y no estar de metiche, tener un poquito de sano juicio. 24 horas, que Dios los bendiga.